Tenemos ya a nuestra siguiente invitada en línea. Vamos a conversar inmediatamente con María del Carmen Maldonado. Ella es presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura. Buenos días, le saluda Juan Javier Benedetti. Entiendo que el Consejo de la Judicatura está considerando implementar dependencias judiciales especializadas en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Cuéntenos sobre este tema, doctor Maldonado. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Centro y buenos días a la ciudad y a la provincia. Saludamos desde Quito y para informar precisamente que la Asamblea Nacional en las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial de diciembre del año anterior aprobó un pedido que había sido reiterado por parte del Consejo de la Judicatura de contar con las nuevas, la nueva competencia, la nueva materia por la que pueda resolver un juez, ya que no se encontraba en la ley antes. En la ley tenemos materia de, por ejemplo, inquilinato, tenemos tránsito, tenemos penal, pero ya que la competencia de un juez, es decir, el ámbito en el que se maneja el juez, viene dado por la ley, nosotros necesitábamos que la Asamblea Nacional, como en efecto lo hizo, incluya una materia que es precisamente corrupción y el crimen organizado. Y esto lo hizo, y en tal virtud, pues nosotros ya nos encontramos a través de la Dirección Nacional de Gestión Procesal en el cronograma y demás para la implementación de lo que será la primera unidad distrital de lucha contra la corrupción y crimen organizado. María del Carmen, buenos días. Alfonso Harp te saluda. Tenemos una relación de amistad, por eso con la confianza del caso hablamos. Tenemos una relación de amistad de muchos años atrás. En razón de lo que estás comentando, quiere decir de que por temas de corrupción o crimen organizado, que generalmente responde a una denuncia, inmediatamente se activa la fiscalía, ya sea de oficio o a través de una denuncia, inicia la investigación previa. Cuando ya quiere formular cargos, por ejemplo, ya no podría hacerlo en el ámbito de los juzgados penales, sino ante estos nuevos juzgados, que serían una especie de juzgados parapenales. Esa sería la definición de parapenales, es decir, paralelos a los penales, porque al final de cuentas estarían manejando temas penales, pero ya no serían juzgados exclusivamente penales, sino especializados en temas de administración pública. ¿Sería más o menos esa la figura, María del Carmen? Buen día, Alfonso, ¿cómo estás? En efecto, pues nos conocemos desde hace muchísimos años. Yo lo que quiero precisar aquí es que la materia de anticorrupción y crimen organizado requiere, como todos ustedes comprenderán, una especialidad por parte de los jueces. Es decir, no es lo mismo juzgar por un delito menor de aquellos contemplados en el COIP que juzgar ya por crimen organizado o corrupción, delitos contra la administración del Estado de gran magnitud. Entonces necesita el juez una especialidad, un conocimiento distinto a aquel, por ejemplo, que puede tener un juez penal para la sanción de delitos como el hurto, como el robo, como etcétera, ¿no? Entonces sí debemos diferenciar y por eso no deja de ser un logro. Y vale decir además que Ecuador estaba detrás, muy detrás de otras legislaciones, bueno, europeas no se diga, pero aún de la región, que ya contaban con estas unidades para juzgar corrupción y crimen organizado. Pero adicionalmente nosotros ya estamos gestionando con la cooperación internacional para que nos puedan ilustrar, por ejemplo, en qué materias podríamos nosotros específicamente habilitar estas nuevas unidades, pero además también en especializar a estos jueces. Recuerdan ustedes que la especialidad es uno de nuestros pilares fundamentales en cuanto a nuestro accionar. Y estamos con decisión y con mucha valentía abandonando un modelo de multicompetencia para entrar en un modelo de especialidad. Así lo hicimos durante 11 años de vigencia de la Constitución de la República del Ecuador. No se habían dado los jueces de garantías penitenciarias. Nosotros, al año de gestión, dimos jueces de garantías penitenciarias. No se habían especializado jueces con tanto cuidado e ímpetu en materia de violencia. Nosotros estamos especializando en materia de violencia.
Actualmente, como ya somos parte de la Red Mundial de Integridad Judicial, que antes el Consejo de la Judicatura no era, y que somos parte desde el año anterior, ya hemos capacitado 3.000 operadores de justicia en materia de integridad judicial. Y ahora pues también vamos a especializar a nuestros jueces en materia de lucha contra la corrupción y crimen organizado. Vale decir que esta especialidad también se trasladó al proceso de designación de jueces, donde los designamos para Corte Nacional en virtud de la especialidad. Esto porque si nos duele el estómago, no acudimos a un dermatólogo. Igual sucede en el derecho. Buenos días, doctora Maldonado, le saluda Fabricio Peralta. Yo tuve el honor de haber sido parte de la comisión de catedráticos que evaluó o que aportó al banco de datos de preguntas que se hicieron a los candidatos de este último proceso de renovación de la Corte Nacional. Y sobre ese tema, pues, quería un poco preguntarle para que la ciudadanía tenga mayor conocimiento, ¿cuál es, al final del día, luego de este proceso que estuvo a la vista de todos, que fue auditado, que tuvo inclusive veedores, cuál es la evaluación que dentro de su seno hace el Consejo de la Judicatura sobre este proceso? ¿Fue un proceso exitoso? ¿Qué errores advirtieron que tendrán que corregirse en un futuro proceso de selección cuando eso sea necesario convocar? Sí, Fabricio, y quiero en esta oportunidad hacer un agradecimiento público a la participación de Fabricio, así como de los otros catedráticos y profesionales, que fueron ellos quienes, y aquí Fabricio pues va a dar fe, pusieron las calificaciones a los postulantes. Hay el falso concepto, quizá por experiencias anteriores, de que es el Consejo de la Judicatura el que califica a los jueces. No, este fue un proceso transparente. Aquí las calificaciones las pusieron los integrantes del comité de profesionales, por ejemplo, respecto de la prueba oral. Las preguntas los hicieron los catedráticos, no las hizo el Consejo de la Judicatura. Nosotros tuvimos el apoyo de valiosos expertos como Fabricio y otros, y además también expresidentes de la Corte en su momento Suprema de Justicia. Estuvo el doctor Carlos Riofrío, estuvo el doctor Jaime Velasco Dávila. Contamos además también con la primera señora fiscal general del Estado y miembro de la Corte también en su tiempo Suprema de Justicia, la doctora Mariana Yepes, es decir, gente de renombre, presidentes de cortes provinciales, expresidentes de cortes provinciales. Ellos fueron quienes hicieron este escogitamiento y este arduo trabajo y proceso de selección. Y quienes recalificaron, esto también es importante, recalificaron no el Consejo de la Judicatura, recalificaron los jueces de Corte Nacional, de Cortes Provinciales, de tribunales, que ellos son los que tienen la experticia y el día a día. Bueno, evaluamos definitivamente como un proceso exitoso, como un proceso transparente, altamente técnico y metodológico. Por supuesto, el sistema informático tuvo sus inconvenientes debido a que no se contaba de periodos anteriores con el mantenimiento adecuado, con la actualización adecuada, y pues lo que nos tocó a nosotros es ir avanzando con el tema informático en el camino. Eso ya lo estamos ajustando para unos próximos procesos que tendremos que llevar a cabo pronto. Estamos conversando con la doctora María del Carmen Maldonado Sánchez, presidenta del Consejo Nacional de Judicatura. Doctora, sin duda uno de sus mayores desafíos ha sido defender la independencia de la función judicial, evitando a toda costa la politización de los tribunales de justicia. ¿Cuánto se ha avanzado en esa dirección? Ha sido uno de nuestros principales objetivos contemplados en el tercer eje de acción. De nuestros 4, el tercero es independencia judicial con control disciplinario. Y respondiendo a su pregunta, Fabricio, en efecto ha sido una tarea sumamente ardua, porque lo que quedó de gestiones anteriores es que el Consejo de la Judicatura administraba justicia. Esto no es más en nuestra gestión. Nosotros hemos defendido la independencia judicial, hemos tutelado la independencia judicial, y los propios jueces sabrán dar
fe de ello como en efecto lo hacen. Nosotros estamos muy claros en la disposición contenida en el artículo 168 que vela como principio de la Administración de Justicia la independencia judicial. María del Carmen, una última pregunta de mi parte. ¿Cómo quedó finalmente estructurado o cómo va a quedar estructurado el Consejo de la Judicatura? ¿Qué pasó con el señor Murillo? ¿Qué pasó con la señora Celi Hojas, que supuestamente era la alterna que tenía que pasar a ocupar el puesto del señor doctor Murillo? Al final, ¿en qué quedó todo? Porque ha habido una serie de informaciones al respecto. El Ministerio del Trabajo señaló de que definitivamente tenía que dejar el puesto por el hecho de que había cobrado hace algunos años atrás una renuncia del doctor Murillo. Por otro lado, hubo una acción de protección que le permitía seguir en el cargo. En fin, acláranos un poquito esta situación porque es importante saber cómo está en este momento la estructura del Consejo de la Judicatura. Por supuesto que sí. Bueno, los antecedentes han sido ya dados por Alfonso. El 27 de abril, mediante oficio 143, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social puso en conocimiento de la presidenta sobre esta resolución que tomó el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el 23 de abril. Esta resolución que nos informa sobre la remoción del vocal Fausto Murillo, y además nos dispone la convocatoria a la suplente. La suplente es la abogada Elsie Celi, quien ha sido designada suplente por el Consejo Transitorio del doctor Julio César Trujillo, que en paz descanse, y que por lo tanto fue posesionada, al igual que con los jueces principales, ante la Asamblea Nacional. En tal virtud, lo que compete a la presidenta del Consejo de la Judicatura es la convocatoria al suplente. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos ya la semana anterior convocado a la vocal suplente, que es la abogada Elsie Celi. Pues en este contexto también reitero mi absoluto respeto a las competencias de las distintas instituciones y funciones. El Ministerio de Trabajo, función ejecutiva, el Consejo de Participación Ciudadana, función de transparencia. Insisto, lo que hace esta autoridad es convocar al suplente. Y así es como hemos procedido. Además, con anterioridad, ya el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designó al vocal delegado del Ejecutivo que integre el Consejo de la Judicatura. Y es así como, en lugar del vocal Jorge Moreno, quien presentó su renuncia para acogerse a un proceso de jubilación, el Consejo de Participación Ciudadana, en ejercicio de sus competencias, designa al vocal Javier Muñoz, quien también pues ya está integrado. De tal forma que ahora el Pleno del Consejo de la Judicatura se integra en este momento por el vocal Javier Muñoz, la vocal Elsie Celi, el vocal Juan José Murillo, la vocal Maribel Barreno y quien habla que lo preside. Muy bien. ¿Alguna pregunta final? Sí, tras una pregunta, María del Carmen, tras la salida del vocal, a través de esta decisión que tomó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿se dieron dentro de la estructura del Consejo de la Judicatura movimientos en cuanto a la salida de directores en las provincias? Porque suele decirse, y yo le estoy mintiendo como me mienten, ¿no?, que ciertos directores provinciales en diferentes áreas son a veces colocados allí por recomendación de alguno que otro vocal. Entonces, quería saber esto porque también a los colegas que nos escuchan, los colegas abogados, más que nada los de la provincia del Guayas, este es un tema de interés. Por supuesto que sí. El director general presentó su renuncia la semana anterior, la cual ha sido aceptada por el Pleno del organismo, y el Pleno del organismo ha designado en su lugar al doctor Mauricio Riofrío como director general. De igual manera, el Pleno del organismo, reunido como corresponde y con los parámetros reglamentarios y de ley,
procederá a designar a los nuevos directores provinciales de Guayas, ya sea en el ámbito administrativo cuanto en el ámbito disciplinario, dado que la semana anterior el Pleno por unanimidad procedió a la terminación de los contratos del director administrativo y del director de control disciplinario en Guayas. Muchas gracias, María del Carmen, le agradezco muchísimo. Bueno, la doctora Maldonado, María del Carmen Maldonado, muchísimas gracias por darnos esta entrevista aquí en Radio Centro. Buenos días. Buenos días y un saludo a todos. Para más información visita nuestra página web y síguenos en las redes sociales.